Respetable público, desde México hasta el cuadrilátero multiversal, sean bienvenidos a Espíritu del Ring con Creer Spirit, el cuadrilátero multiinformativo donde la lucha se expresa sin límite de tiempo. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio número 5 de Cinema Spirit. Ay, papayota, empecé con el celular porque no sabía qué episodio era. Oye, hace tiempo que no grababa esta sección. Me gusta mucho porque saben que mi hit principal en la vida pues, es precisamente el cine. Y tengo 4 episodios. 4 episodios hablando de cine relacionado a la lucha libre o a los deportes de alto rendimiento y más que a los deportes, a la psicología detrás de una persona en un deporte de alto rendimiento. Hoy tenemos que hablar de Unreal Season 2. No era lo que tocaba este viernes. Este viernes yo iba a hablar de cada quien su lucha de Capulina, pero eso va a tener que esperar un par de semanas más porque además de todo, tenemos la semana que viene un Vintage Spirit de Royal Rumble. Van a ver cosas nuevas aquí en el podcast. Por cierto, ya deben de estar los nuevos banners. Por lo menos el podcast de esta semana ya debe de haber arrancado con nueva miniatura. Y desde la semana pasada ya empezamos a poner miniaturas de nueva clase. Gracias a Beto. Un saludito, amigo Beto. Espero estés escuchando este episodio. Y pues nada, muchas gracias. Vamos a hablar de Unreal temporada 2. No sin antes, perdónenme, les tengo que presumir esta playerina. Quizás no me queda tan bien, se supone que es extra grande, ¿eh? Pero la impresión es bastante buena. En comparación a su calidad-precio, vale 100 pesos ahorita y oferta de 97 pesos en TikTok. De hecho, déjame meterme para, para confirmar esta información. Mira, soy la mantequilla. ¿Viste esos videos de los objetos que hablan todos enojados y te dicen cosas que tienes que hacer o no? Soy yo. Bueno, si tú te vas a mi carrito naranja, en el TikToki, te vas a encontrar algunas ofertas de algunos objetos relacionados a la lucha libre o algunas tantas cosas. Aquí tenemos envío gratis y la playera por 97 pesos. Está regalada. Te digo, es 100% algodón, pero yo la siento un poquito... O sea, como que no, me da un poquito de comezón. La tela es un poco diferente al algodón que yo suelo utilizar. O sea, me da un poco de comezón. Pero en general, bien. Hablemos de Unreal temporada 2. A ver, yo me desvelé para echármela. Si bien ya no aguanté el último capítulo, sí la sentí adictiva, la sentí rica. Me gustó mucho esta parte de que el argumento principal siguiera The Vision. O sea, sí, tenemos todo lo que nos presentaron en la primera temporada y lo tenemos del punto A a punto B, ¿no? En la primera temporada era de Saturday Night Main Event, el último que hubo en 2024 hasta WrestleMania, y aquí lo tenemos desde WrestleMania hasta SummerSlam. O sea, se repite esa fórmula, pero ahora sí hay una subsecuencia de las storylines importantes. Y en este caso, desde el minuto 1 te están hablando de todo lo que está pasando con The Vision. Esta temporada los protagonistas son Seth Rollins y Becky Lynch. Y son quienes más tiempo van a aparecer en la pantalla de Unreal temporada 2. Lo que me parece que la hace mucho mejor que la primera porque se siente más orgánica, se siente más adherida entre sí. Prácticamente todas las rivalidades que te cuentan quizás no son las más importantes que hubieron en el show, pero conectan de alguna manera y le dan protagonismo a luchadores que ciertamente quieres ver, como Penta, que ya le dedicaremos ahorita su análisis. Por cierto, lógica imperante, el podcast va a incluir spoilers de la temporada, porque pues si no, no podría hablar de ella como a mí me gusta y como seguramente a ustedes les gustaría que yo me expresara. Dicho lo cual, pues sí, efectivamente, tenemos una temporada que sigue a personajes como Seth Rollins, Becky Lynch, en principio. Paul Heyman también es una pieza súper importante en esta temporada. Y de ahí el escalafón baja un poquito con gente como John Cena, que no tiene entrevista esta temporada, tampoco la tiene CM Punk, tampoco la tiene Cody Rhodes, a pesar de que los tres fueron protagonistas de la temporada pasada. Ahora no son, digamos, cabezas de esta temporada, pero sus historias se están contando constantemente y tenemos algunas declaraciones que son por demás interesantes. Figuras importantes
y que van ascendiendo a quienes se les dedica tiempo. La era Valkyrie, yo creo que el enfoque sobre la era Valkyrie es bastante importante, sobre todo obviamente porque está relacionado al enfoque sobre Becky Lynch. También tenemos sobre Penta, lo cual me parece maravilloso, sobre R-Truth, lo cual me sorprendió, Chelsea Green, Io Sky. Lo de Io Sky también me latió bastantito, no lo esperaba y nos lo regalaron y me pareció bien. Y Naomi, son personajes que se agarran muy bien, son protagonistas de esta etapa. A mí me faltaron otros, por ejemplo, yo hubiera puesto a Dominic Mysterio, a AJ Styles, a Gunther también, pero bueno, seguramente los tendremos más adelante. Y las temporadas sí que termina con el índice de que debería haber una temporada dedicada al Farewell Tour de John Cena. Tendría que ser así, porque ya en las dos primeras temporadas pues hubo enfoque en él, ¿no? Obviamente se iba a contar la gran historia del año 2025, fue la de John Cena. Todo giró en relación a la historia de John Cena. Y en la primera temporada le ponía mucha atención sobre todo al Turnhill. Me parece que es el episodio 3 de la primera temporada que se enfoca en el Turnhill de John Cena y de lo importante que fue. Bueno, pues eso pasa en la primera temporada. En esta se enfocan en la rivalidad con Cody y el Turn Face para SummerSlam por un lado y por el otro se enfocan en su arco con R-Truth, que si tú eres seguidor fiel de este podcast, sabes que cuando hice el análisis completo de John Cena y su Farewell Tour, me quejé muchísimo del tema con R-Truth. Viendo este documental, y déjame tomar un poquito de agua, viendo este documental me queda un poquito más claro cuál era la intención con John Cena y R-Truth en este ángulo. Primero que nada, cuando John Cena se va de la empresa, digamos, y deja de ser un luchador de tiempo completo, R-Truth asume una posición como del fan número uno de John Cena. Entonces, eso poquito a poquito, pues lo fue conformando como un personaje que se relacionaba directamente con John Cena. Y luego pues tiene una amistad cercana. Ya después ves un momento donde él está presentando su disco de rap y lo visita el papá de John Cena y le dice, no me podía perder esto. Casi como si tuvieran una relación más que cercana. Entonces, esa parte sí me gustó bastantito. Luego, también creo que queda muy en claro lo de R-Truth. Es uno de los temas que más me interesó. Oye, hermano, nunca estuvo despedido. Y se hizo todo un esfuerzo por parte del aficionado para que lo regresaran. La realidad es que nunca estuvo despedido. Simplemente estaba fuera de programación porque se le había ofrecido un contrato con reducción de sueldo. Que no te voy a decir que eso necesariamente es positivo. Pero, híjole, es que pues, no le puedes pagar lo mismo a un hombre de 53 años que no es el protagonista de tu empresa que a un joven como Carmelo Hayes que probablemente ni siquiera gana lo de R-Truth, ¿me entiendes? Entonces en unas por otras. R-Truth no le gustó este trato y les dijo, a ver, me estás diciendo que si no renuevo, que si no acepto tus condiciones no me vas a renovar el contrato, entonces estoy despedido. Y tuitea, me acaban de despedir. De ahí pues toda la hecatombe que termina por la renovación el mero día de Money in the Bank de su contrato y pues de su historia con Ron Killings, que parecía llevar a algún lugar con el corte de su cabello y toda la calva y terminó por ser nada, básicamente porque lo que estaba buscando era raparse porque ya se estaba quedando pelón. Ok. Hay cosas muy interesantes que a mí me demuestran que cuando hablamos de pinche Triple H, no sabes qué pedo, siempre la cagas, estamos hablando nada más de dientes para afuera porque me vuelve a quedar claro que Triple H pues es un headbooker y cuestiona decisiones creativas que otros proponen, reniega decisiones creativas, pero no es principalmente quien define la narrativa. Hay muchas cosas, hay muchas, o sea, por ejemplo, en el segmento de la era Valkyrie, donde te cuenta sobre su lucha en SummerSlam, te está diciendo que la idea de que tuviera un cincho en las manos y estuviera así amarrada y con eso pudiera ejecutar, fue de ella. Ni fue de Tyson Kidd, el productor de la lucha, que es el esposo de Natalia,
ni fue de Becky Lynch, ni fue de Triple H, fue de Lyra Valkyrie. Entonces cuando el spot sale mal, es culpa de Lyra Valkyrie. O sea, ahí no puedes decir, ay, pinche Triple H, güey, buqueaste de la chingada la lucha. Pues es que creo que ni involucrado estuvo. Porque en el momento en que se le desatan las manos y se las vuelve a meter, pues el güey ni cuenta se está dando. Y luego hay otros momentos muy interesantes en el documental donde ves que en luchas de menor importancia Triple H honestamente no está tan concentrado en lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas trabajando en este proyecto y buqueando este trabajo, ¿no? Ya mucho le cayó el año pasado al otro head booker de WWE, que entiendo que es el jefe de escritores de Raw, por haber sido como uno de los principales impulsores de Jey Uso, ganador del Rumble, pero no se habla de que hay un montón de personas realmente dando opiniones y eligiendo y produciendo y tomando buenas y malas decisiones todo el tiempo. Y es completamente normal. O sea, y una vez más, reiteramos, por ejemplo, hay un momento que está bien interesante donde Becky Lynch le está diciendo a, a Hunter, oye, no quiero quitarle su lugar a Bayley en WrestleMania. Dice, entiendo que no se lo quieras quitar, déjame pensarlo. Pues el trabajo de Triple H es muy duro. Tiene que básicamente ver que todo encaje. Y tienes 2 horas 20 de programación en Raw, 3 horas en SmackDown, 2 horas en NXT. Ahora también tienes que atender que 1 hora semanal en AAA, 1 hora en Evolve. A lo mejor no eres tú el encargado de producir todo eso, pero sí tienes que estar al tanto de todo lo que está sucediendo. No puedes cagarte. Muchos hablaban de que Vince McMahon no veía NXT. Pues a lo mejor era una buena decisión que no viera NXT, porque hay tanto que trabajar en el main roster que no te puedes estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Y en ese sentido, Vince McMahon supera como head booker a Triple H, porque Triple H está haciendo mucha farándula sobre el trabajo real que tendría que estar haciendo, ¿no? Más y menos, pero este documental nos permite entender este tipo de circunstancias. ¿Sabes qué también fue muy interesante? El enfoque a la división femenina en este documental. No sé si lo sintieron los que ya lo vieron, pero se habla muchísimo sin querer de la maternidad. ¿Sabes? Te explico. Con Becky Lynch te empieza a contar el momento en que se fue cuando quedó embarazada y lo que le tomó regresar. Y luego te explica que el año sabático que se echó sí fue por varios proyectos, pero principalmente fue por su hija. Porque sentía que cada vez que regresaba ella estaba enojada y que quería pasar más tiempo con ella. Ya después en el documental vemos que la niña se la pasa en backstage en esta nueva etapa. Luego, con Chelsea Green, tenemos unos segmentos donde ella te está diciendo es que embarazarme en este momento pues, sería un error porque estoy en el mejor punto de mi carrera. Y luego tenemos todo el arco argumental de Naomi, que en ningún momento tiene que ver con el embarazo, porque para ese momento en el que estamos contando la historia no está embarazada, pero ves lo glorioso que está haciendo su sendero y tú como espectador no puedes evitar decir, verga, güey, o sea, todo lo chingón que le estaba yendo a Naomi y que se fue al traste porque quedó embarazada. Y probablemente cuando regrese no vaya a recibir ese mismo booking. O sea, piensa en Carmela, ¿no? Carmela fue madre y creo que regresó alguna vez, pero ya no funcionó. Ya no funcionó, ya es difícil regresar a la lucha libre siendo de esta manera. Incluso la propia Becky Lynch dice, este podría ser perfectamente mi último contrato. O estoy viviendo este contrato como mi último, porque probablemente aquí se acabe. Y entonces me hace pensar en otras cosas. Por ejemplo, claro, es que es lo que a otras luchadoras de otras generaciones les pasó. Se fueron a ser madres y como la industria es tan pesada, pues ya no pudieron volver al lugar que les tocaba. O tenían que declararse retiradas o pasar a otra cosa. Me parece muy interesante este enfoque. Creo que no profundizan sobre ello. Y si toman una buena decisión, la tercera temporada debería incluir esa parte por parte de Naomi, ¿no? Como seguir este sendero sinuoso
en el que se ven las luchadoras confrontadas, pienso yo. Pero ¿quién soy yo para pensar? A ver, entremos al tema que todos quieren que comente. Penta. El capítulo de Penta es el tercero y me gustó bastante. No solamente porque creo que Penta, véase la máscara que tengo aquí, ¿no? Es uno de los luchadores que más me inspiran hoy en día como persona. Sino además, porque era lo que estaba esperando desde la temporada 1. Los pocos planos en los que salía Penta la temporada 1 me emocionaban mucho. Entonces sí que quería ver a Penta en esta temporada. Y lo tenemos en un capítulo completo donde seguimos su trayecto desde que debuta con Chad Gable, algunos momentitos ahí de su Road to WrestleMania, y ya llegamos ahora sí a todo lo que fue rumbo al Money in the Bank, con entrevistas en Chancho's Beer, su restaurante en Teotihuacán, en su gimnasio de allá mismo en Teotihuacán, y sobre su gimnasio en la Arena del Valle en Ecatepec. Planos que además incluyen, por ejemplo, cameos de Payaso Pura Santa segundo, que esta máscara es de Payaso Pura Santa segundo, por cierto, un regalito que me hizo él. Entonces, si alguien quiere un tipo de máscaras como esta, váyansela a comprar. Están hechas un material increíble. Pero es bien divertido verlo. Es divertido ver todo esto, estos lugares que conoces, y ahora en un documental de Netflix, ¿no? El Chancho's Beer, ahí donde has comido. Bueno, pues el Penta se da lustre. Habla en español y por ahí ya vi que empezaron a criticar que habla en español. Mames, güey, pues Dio Sky habló en japonés y nadie se quejó. Es mexicano, tiene que hablar en español. Qué pinche necedad de que pensemos que cualquier persona, pero específicamente el mexicano, tiene únicamente que ir a hablar inglés a otro país. O sea, que vaya a hablar español, que también ellos nos quieran entender, coño, ¿no? No sé. Y luego sí que nos cuentan pues todo este trayecto que tiene Penta rumbo a Money in the Bank, cómo es el momento que era planeado para él, cómo adquiere todo este impulso por parte de las personas y bueno, este programa que tenía con Chad Gable, el grande americano, y que ya no se logra por la lesión de Chad Gable, y cómo su rumbo se va un poquito a la deriva, que esa es la verdad. Yo creo que desde esa rivalidad se fue a la deriva, luego entró a la rivalidad con New Day, que no creo que estuviera pensada, fue como, digamos que un placebo en lo que llegaba algo para él, que fue su programa con Dominic y Rusev. Y ahorita pues está un poquito en las mismas. Entiendo yo y quiero pensar, y no es justificación, pero quiero pensar que es circunstancial, que no puedes evitar que estas cosas pasen en una industria como WWE donde cada punto tiene que conectar con otro sin afectar el anterior. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, bien lo de Penta, no cuentan nada de que lo hayan castigado por salir bailando en Night of Champions y de hecho ni siquiera se toca el tema. En todo caso sí mencionan bochazos de gente como LA Knight que afectaron al producto, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho de un bochazo que generó en Money in the Bank y que iba a ser un momentum para él rumbo a su historia con Seth Rollins en Saturday Night Main Event y que se queda a la deriva, se pierde porque no llega a tiempo, no ejecuta como se le pide que ejecute. O el que ya les comentaba de la era Valkyrie, que no solamente es ese momento del cincho, sino que durante prácticamente toda la lucha cometió errores que arruinaron un combate que la verdad es que por más conveniente que intentara hacer, no termina de funcionar. A mí no me gustó esa lucha y es una lucha que ni ganas tengo de volver a ver, a pesar de que hay otras como la de Money in the Bank que fueron aplaudidas o la de Evolution. Pero esa que fue el cierre, pues nunca me dieron ganas de verla. También ya entendemos más por qué, ¿no? Porque efectivamente estuvo mal ejecutada y porque ahí mismo lo dicen en el documental, se pasó 10 minutos de lo que realmente iba a durar. Es demasiado 10 minutos. Y sí se siente como una lucha larga. Pero no es solamente eso, sino que esos 10 minutos le quitaron 5 a la de Solo Sikoa y Jacob Fatu y 5 a la de Dominic y AJ Styles. Y se siente. Y se siente porque viendo el evento decías, pero ¿por qué duraron tan poco estas luchas, no? Justo como hablábamos en el podcast de esta semana, en el principal, que decíamos, es que a veces hay que durar poco con algunas luchas por, no sé, por historia, por presentar un producto.
Pero en SummerSlam pues no tenías por qué hacerlo, ya entendemos, ¿no? La lucha de Becky y de Lyra Valkyrie se alarga más de lo que necesita. Y bueno, pues eso termina por ser un error para estas chicas irlandesas. Por cierto, se profundiza mucho en su relación y creo que eso va a servir más adelante para otras cosas. Es que, a ver, tengo que declararme fan del documental, porque realmente me gusta ver todo esto. A diferencia de la temporada pasada, y si tú sigues el podcast desde entonces, sabes que yo me quejé como de que te plantearan tanta terminología que por defecto conocemos, pero como que se la plantearan a un espectador casual, siento que no funcionaba tanto. Y yo creo que ya el esfuerzo que se hizo ahorita es más orgánico, es más práctico, se adhiere mejor. Y, y de ahí ya podemos pasar a lo siguiente, ¿no? A ver, cuéntame la historia de cómo contaste la historia. Y creo que lo hacen bien. Creo que lo hacen bien en esta temporada. Creo que Seth sea protagonista y que todo este camino sobre The Vision sea preponderante. Nos habla no solamente de lo importante que era The Vision en su momento y lo extraño que es que ya no exista The Vision como lo planteó Seth Rollins, pero también te habla de que algo se está planeando, porque para mí Unreal no solamente es un documental sobre el detrás de cámaras de la lucha libre, sino que es también un work. Me gusta mucho, hay un capítulo que dedican a The Art Performance o Performance Art, no sé cómo lo dicen exactamente, es un capítulo con Paul Heyman, y, y él explica que lo que sucedió con Seth en SummerSlam y Saturday Night Main Event es un art performance, un performance art, más no un work. Que la palabra work no le encanta, que no es necesariamente lo que quiere expresar la realidad de lo que se hizo con Seth Rollins. Me llamó mucho la atención. Y yo creo que, en todo caso, Unreal es eso. Unreal es parte del nuevo kayfabe que quiere explotar WWE. Y vaya que se está comprando la gente con el documental. Porque te hace conectar con un producto que te interesó, ¿no? Por ejemplo, la historia de Jelly Roll a mí me da perfectamente igual cuando se ejecutó, cuando sucedió la lucha y lo demás. Pero en el documental sí que siento un poquito más de interés por lo que está pasando este hombre, ¿me entiendes? Y es algo que yo no había logrado con el condicionamiento de semana tras semana viendo a Jelly Roll, que tampoco lo veía semana tras semana, quizás por eso mismo. No lo sé, es una nueva forma de contar historias y WWE lo está aprovechando al máximo. Ya quiero ver esa tercera temporada que va a salir para verano de 2026. A ver qué tal se pone. Esperemos que buena, ¿no? Seguro que buena. Yo seguiría. Yo le dedicaría una película documental al Farewell Tour de John Cena. Así como An Unreal Tale o An Unreal Film. John Cena Farewell Tour. Y que siga desde enero hasta diciembre. Todo para que la tercera temporada te puedas clavar con otros detalles relacionados al booking, por ejemplo. Para mí esa sería la decisión correcta. Pero bueno, yo no soy el empresario de Netflix que toma esas decisiones, muchachada. ¿Ustedes qué opinaron de Unreal temporada 2 si ya la vieron? Si no la vieron, les dio ganas de verla a través de este pequeño episodio de podcast que por primera vez en muchas semanas no va a durar 50 minutos. Es que ya los episodios de viernes estaban volviendo episodios de una hora, de media hora, de 44 minutos, cuando se supone que tendrían que ser episodios de abajo de 30 minutos siempre. Porque es como un extra. Se volvieron casi como podcast principales. No, bueno. Muchas gracias por escuchar siempre Espíritu del Ring. Estamos en semana previa a Royal Rumble, así que la semana que sigue, no lo anuncié en el podcast semanal, pero la semana que sigue tenemos Royal Rumble 2006. Si no me equivoco es el Royal Rumble que gana Rey Mysterio. O más bien específicamente vamos a ver en Royal Rumble que gana Rey Mysterio. Creo que es el 2006, si no me equivoco. Entonces aquí nos estamos viendo el viernes que viene. Este domingo tenemos Patreon, episodios sobre Soberano. Y ayer jueves tuvimos anecdotario en Patreon también. Nos vemos el miércoles con el episodio número 82 de Espíritu del Ring. Nos vemos el viernes con el episodio de Vintage Spirit número 15 que va a debutar
algunas cositas aquí en el canal y también va a ser con video, claro que sí. Y pues no he decidido cuál va a ser el episodio Patreon de la semana que viene. Probablemente en el Patreon te lo diga ya. ¿Aún no te rindes? Pues aquí viene el conteo. 1, 2, 3. Hasta aquí hemos llegado con la emisión del día de hoy. Esto fue Espíritu del Ring con Clear Spirit, mandándote una llave de despedida desde el cuadrilátero informativo más rudo. Hasta la siguiente contienda.